Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre mis secretos, que no son tan secretos, pero bueno, vale la pena reflexionar sobre cómo leer más y mejor. Al final, pues no son tan difíciles de reflexionar en torno a esto, pero vale la pena mencionar que pues, a lo mejor a los lectores que van comenzando, que en este canal tenemos prácticamente de todo, pues no es tan complicado pues llegar a estas afirmaciones, pero bueno, vamos a esperar que pueda servir y si no, pues al final también recomendamos 5 libros que son libros muy útiles, muy bellos y que tratamos al final, miren, este canal lo que intenta es que usted se vuelva un lector, que usted se acerque a los libros. Al final es un como ciclo prácticamente redondo porque usted me recomienda, yo le recomiendo y al final somos una comunidad que está en contacto prácticamente todo tiempo con los libros y vale muchísimo la pena dentro de mi opinión. Pero bueno, ya no le demos más vueltas, vamos a comenzar con la idea principal de que traigo aquí 5 libros que me gustaría compartirles y con los que me gustaría reflexionar acerca de estos secretos de cómo volverse un mejor lector o cómo leer más y cómo tener una lectura de mayor calidad. Antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. A usted le toma 5 segundos y terminamos volviendo al YouTube un lugar muchísimo más inteligente. Me gustaría que me comentara qué piensa acerca de las primeras lecturas, qué piensa acerca de ciertos hábitos, le gustan los libros que recomendé, le gusta el canal, de dónde nos mira. Coménteme, recomiéndeme cosas porque verdaderamente yo considero que sus recomendaciones son súper valiosas, verdaderamente he sacado joyas de lo que usted me pone por ahí y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse, usted lo aplasta, no tiene ningún costo, lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, recomendamos 25 libros a la semana, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, vamos a hablar. Miren, el primer secreto que tengo relacionado con cómo volverse un buen lector. Es muy importante reflexionar sobre no tener pretextos para evitar la lectura. Miren, cuando reflexionamos sobre la gran mayoría de las personas que dicen por qué no leen, dicen que no tienen tiempo. Pero si relacionamos formalmente cuánto pasamos frente al celular, que más o menos una persona pasa entre 4 y 5 horas diarias, pues es relativamente interesante porque un buen lector tendría que leer más o menos entre 15 y 20 minutos diarios para volverse un muy buen lector. Evidentemente tendría que practicarlo constantemente, pero imagínese que de esas 5 valiosísimas horas que usted se pasa revisando el Instagram o el Twitter o el TikTok, pudiera quitarle 15 minutos y entonces se volvería usted un gran lector. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer libro que quiero recomendarles, que es una joya. Se llama El siglo de las luces de Alejo Carpentier o Carpentier, como se tenga que pronunciar. Es un escritor cubano, no lo puse en la lista del día lunes donde hablamos de autores cubanos porque pues, unos tienen que quedar afuera y otros no. Pero básicamente esta novela que se llama El siglo de las luces es una de las novelas más importantes, un pilar de la literatura latinoamericana y del realismo mágico. Y básicamente el título El siglo de las luces nos habla sobre la Revolución Francesa. Y Carpentier lo que hace es hablar sobre la manera en que los ideales de la Revolución Francesa terminaron llegando al Caribe. Son una serie de jóvenes cubanos que conocen a un personaje que se llama Victor Hugo y él comienza a hablarles sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la justicia y asimismo también les habla sobre la guillotina, sobre la violencia y el terror y cómo a veces a este tipo de actos son necesarios para que un Estado cambie. Lo que hace Carpentier pues, evidentemente es tratar de reflexionar sobre los valores europeos y cómo se aplican o cómo se van eh, insertando dentro de la realidad americana. Es una base fundamental del realismo mágico, es una crítica social fundamental también para entender un poco el pensamiento caribeño y pues sin duda critica al poder, a la desigualdad y a la estructura de los poderosos de América. Vale la pena desde todo el sentido. La estructura del texto es fantástica. Distintos puntos narrativos, distintos focos, distintos personajes. Una joya. Bueno,
Vamos con el segundo punto. Miren, yo siempre les digo, en tono de broma y un poco en serio, que las bibliotecas en el fondo son gimnasios. Y sí, básicamente para que uno se ponga muy muy fuerte o para que uno termine siendo un buen futbolista, pues tiene que jugar fútbol todos los días o tiene que levantar peso todos los días para ponerse así fuertísimo. Y entonces lo que se necesita básicamente es práctica y experiencia. Eso quiere decir que si ya decidió usted que va a leer, que lo va a hacer 15 minutos, pues hágalo todos los días, hay mucho tiempo, puede ser en la mañana, después de comer, puede ser antes de dormirse, que ayuda muchísimo y verdaderamente es fundamental. Vamos a hablar ahora, les quería recomendar esta joya que se llama Historia de Roma de Indro Montanelli, que llegó a ser libro de texto en Italia y que habla básicamente sobre la historia de Roma. Esto contado desde un sentido popular, desde pues una versión muy introductoria de ciertos temas, una narración muy amena, muy sencilla, con comparaciones relacionadas con la actualidad. Está publicado en Plaza y Janés. Todos los personajes cautivadores de Roma están dentro de ese libro. Está por ahí Julio César, está Augusto, está Cleopatra, están los grandes emperadores escandalosos como Tiberio, como Calígula, como Nerón, como Caracalla, y prácticamente pues nos va introduciendo. No es un texto para especialistas, sino una introducción que nos va llevando a conocer pues, el Imperio Romano. Y recordemos que nosotros como hispanohablantes, pues nuestro origen también está en Roma. Explorar el universo romano es también conocernos a nosotros mismos. No es un tratado académico, sino una aproximación que posiblemente abra puertas hacia otros libros. Nos vamos con el punto número 3, que también ya hemos reflexionado mucho acerca de ese tema, que es leer hasta la última página. Miren, un libro tiene que conquistar su atención. O sea, la atención que usted tiene, los minutos que usted tiene en el día libres, pues los tiene que conquistar el autor. Si el autor no logra conquistar su atención, pues cierre el libro, abandónelo, déjelo a la mitad, déjelo para después, porque también puede aparecer después en su vida. Pero yo creo que lo verdaderamente importante es disfrutar de la lectura. Y yo les voy a recomendar un libro que yo disfruté muchísimo. Esto se llama Brave New World de Aldous Huxley. Está en español, se consigue facilísimo. Hay miles de editoriales que tienen este libro, que se llama en español Un Mundo Feliz. Miren, es una distopía de ciencia ficción en donde nos presentan una sociedad perfecta, en donde, pues no sé, la genética, la hipnopedia, que es la capacidad de aprender mientras dormimos, la introducción de ciertas pastillas como el soma, nos dejan entrever qué pasaría si una sociedad fuera verdaderamente perfecta y feliz de principio a fin. Al final se oculta una realidad muy oscura detrás de todo eso, con el sentido de que, pues, qué pasaría si los seres humanos fueran creados en laboratorios, condicionados en el momento de nacer y fueran felices todo el tiempo. La felicidad al final no es un producto de consumo. Más allá de no ser un producto de consumo, básicamente vale la pena reflexionar si la tecnología nos podría entregar la felicidad. El control, el consumismo, las pastillas terminan siendo un tema fantástico para reflexionar acerca de los medios artificiales que posiblemente nos hagan felices. Es una obra que tiene cerca de 100 años que se publicó y sigue siendo una obra muy vigente. Parece que cada vez incluso se vuelve más vigente. Es una influencia fantástica para la sociedad occidental y verdaderamente es una joya que yo disfruté de principio a fin. Recuerdo siempre este fragmento en donde entran a ver los laboratorios y la perfección de los seres humanos creados bajo reglas genéticas. Miren, la gente, el punto número 4, la gente tal vez no visualice que los seres humanos tenemos 3.500 años de historia. Si pensamos en el catálogo de el catálogo que tiene, por ejemplo, Netflix o el catálogo del cine en general, no hay manera de que se aproxime a la literatura, porque la literatura tiene 3.500 años y el cine a lo mejor tiene 100 años. Eso quiere decir que en esos 3.500 años
han habido muchísimos libros y seguramente en esos muchísimos libros tendrá que haber uno que le guste o que le llame la atención. Hay miles de cosas, miles de temáticas, cosas que no se puede uno ni imaginar, y verdaderamente dése la oportunidad de ir a una biblioteca o a una librería y buscar o pedir recomendaciones o ver este canal y apuntarlo, y básicamente eso le va a permitir llegar a los lugares indicados o al libro indicado para usted, que seguramente lo está esperando justo en este momento. Y hablemos ahora de uno de los grandes libros que a mí me fascinan, que se llama El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Una novela muy cortita, miren, creo que no sobrepasa pues las 130 cuartillas, que es una verdadera joya, así de principio a fin. Es una obra universal que básicamente habla sobre un viajero que va pues, a atravesar el río Congo con la intención de ir a conocer o a resolver ciertos conflictos, nada más para no adelantarles demasiado. Y es una obra que reflexiona sobre el colonialismo, sobre lo más oscuro y violento que tiene el ser humano, sobre la explotación humana, porque recordemos que el colonialismo inglés del siglo XIX fue brutal en África, y Conrad tiene el acierto de ir reflexionando a partir de este viaje que va haciendo un marinero. Las consecuencias de la devastación, las consecuencias de la deshumanización, y básicamente qué tan bajo puede caer el ser humano con otro ser humano. Los límites de la crueldad, la oscuridad que representa desde el título El corazón de las tinieblas, que se escribió a pesar de que Conrad era polaco, se escribió en inglés, que se llama In the Heart of Darkness en inglés. Nunca la he leído en inglés, pero el título me parece precioso. Y sin duda este viaje que hace este personaje a través de los parajes más inconmensurables del África, en donde va conociendo qué tan brutal es la colonización, pues nos permite reflexionar sobre este viaje interior y exterior, que es una verdadera joya. Miren, vamos a hablar sobre algo relativamente interesante. Los libros son caros, sí, ya lo sé. Y básicamente tenemos muchas opciones, libros digitales, clubes de lecturas, bibliotecas. Y entonces, sí, los libros son caros, pero con que compre uno, hay libros, colecciones muy baratas de las que ya hemos hablado también en el canal. Hay colecciones, por ejemplo, El Viento del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, que en promedio cuestan 15 o 20 pesos, alrededor de $1, $1.50. Y bueno, hablemos de este autor, que tal vez es poco conocido. Ay Dios, no se alcanza mucho a ver, pues se llama El Sanador Místico de B.S. Naipaul, que es un autor de Trinidad y Tobago que ganó el premio Nobel en el 2001, que verdaderamente es fascinante y del que hablamos poco en América, porque es otro premio Nobel americano. Este es un viaje pues a partir de la experiencia postcolonial. ¿Qué pasa cuando se acaba la colonia y qué pasa cuando pues, se empiezan a formar nuevas personas? Es un personaje que se llama Hanesh Rajmuer, y básicamente es un nuevo rico, una persona influyente dentro de la comunidad, que a partir del concepto de que él sana a las personas se vuelve rico, influyente, y pues, termina adaptándose muy bien a la nueva sociedad. Esta es una obra que reflexiona sobre las raíces culturales, sobre el colonialismo inglés dentro de América, y es la primera novela de este premio Nobel. Vale la pena muchísimo conocerla, yo la leí hace mucho tiempo. Es una historia y una reflexión profunda sobre la posexplotación después del colonialismo, y también es una novela que reflexiona sobre la generosidad, sobre la crueldad, sobre el lugar en el mundo que tienen los países después de haber sido conquistados. Y ahí está. Les dejé 5 puntos, les dejé 5 libros, y bueno, me gustaría que me regalaran un like. Cada like llegamos a 4 personas nuevas. Me gustaría que me comentara qué piensa sobre la lista, si le gusta o no, y me gustaría que se suscribiera. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.